Dios, bueno, gracias por el tiempo, gracias por haberte podido alabar, estar juntos y gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que penetra en nuestros corazones y conforme a eso que estamos rogando, que tú hables en nuestros corazones a través de ella hoy. En Jesús, quiero que escuche esta frase. Bueno, no es una frase, es algo que quizás usted ha escuchado muchas veces. Papá, tú lo prometiste. ¿Eh? Papá, tú lo prometiste. Los que somos padres sabemos o hemos escuchado muchas veces, a menos yo lo he escuchado, a lo mejor usted no es como yo y usted está a otro nivel, pero al menos algún momento en nuestra vida paterna hemos experimentado el que hemos hecho una promesa a nuestros hijos que no hemos podido cumplir. Y no hemos podido cumplir no necesariamente porque queramos ser infieles a la promesa o no queramos cumplirla, es que no está en nuestro poder humano el garantizar el cumplimiento de ninguna promesa que nosotros hagamos. Nosotros somos falibles. Usted puede tener las mejores intenciones del mundo para cumplir algo, usted puede tener todo el deseo y toda la voluntad, pero las circunstancias te cambian en un abrir y cerrar de ojos. Hoy tienes toda la energía, mañana amaneces enfermo. O se presentó algo, una situación. Y la otra cara de la moneda es que nosotros también muchas veces hemos estado en el lado de que se nos ha prometido algo que no nos han cumplido. Y estas cosas son frustrantes en muchos sentidos. Nos hace sentir mal, nos hace sentir inseguros. Vivimos en un mundo de promesas rotas, donde somos incapaces de cumplir las promesas y donde no podemos garantizar que otros cumplan tampoco sus promesas. Y nos preguntamos, ¿será que es que no podemos confiar en nadie? ¿Será que tenemos que vivir constantemente con la inseguridad porque sabemos que es imposible que otros puedan garantizar o que nosotros podamos garantizar cumplir nuestras promesas? El pasaje de hoy está para recordarnos algo que para nosotros los cristianos tiene que ser obvio siempre, y es que nuestro Dios no es así. Y es que nuestro Dios no solamente tiene la voluntad de cumplir sus promesas, sino que tiene todo el poder para cumplirla, que es la que nos falta a nosotros. Nosotros podemos tener el deseo, pero no tenemos el poder. Dios tiene el deseo y Dios tiene el poder y la capacidad para cumplir todas las promesas que Él hace a su pueblo. De manera que la enseñanza en esta mañana es esa. Dios cumple las promesas hechas a su pueblo. Dios cumple las promesas hechas a su pueblo. Y esta historia nos anima a nosotros, conforme nosotros la entendemos, conforme nosotros nos sumergimos en ella, nos anima y nos alienta como pueblo de Dios a tener esa seguridad, a tener ese ánimo ante la vida de saber que nuestro Padre Celestial, Él sí cumple las promesas. Pero antes de nosotros entrar y antes de nosotros responder propiamente la pregunta cómo vemos en el pasaje esa realidad de Dios cumpliendo su promesa, tenemos que preguntarnos cómo llegamos aquí. No cómo llegamos nosotros aquí, sino cómo las personas de este relato, cómo el pueblo de Israel llega a este punto, porque nosotros iniciamos el libro de Esdras viendo un pueblo que no está en su tierra. Israel no está en su tierra. Están viviendo exiliados, están separados. La pregunta es, ¿cómo llegaron a este punto? Si vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios, ¿qué hacen aquí? Bueno, nosotros tenemos que entender que Dios en su trato con su pueblo, ustedes recordarán, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, cuando los sacó con poder de esa esclavitud en la que ellos vivían en Egipto, Dios entró en un pacto con su pueblo. Y Dios, parafraseando un poco, Dios le aseguró a su pueblo que si ellos eran fieles a ese pacto, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a ser bendecidos, Dios los iba a prosperar en la tierra donde ellos estaban. Pero si ellos eran infieles al pacto, Dios los iba a juzgar. Y Dios iba a permitir que naciones extranjeras llegaran, se los llevaran, los arrastraran de su lugar y se los llevaran a otros lugares y que fuesen esclavizados. Nosotros vamos a la Escritura y vamos, por ejemplo, a Jeremías, capítulo 25, versículos 8 al 11, dice allí: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová,
y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Eso es lo que Dios había asegurado. Si ustedes incumplen, si ustedes no son fieles, pues yo voy a enviar a una nación enemiga, yo voy a enviar a Nabucodonosor, mi siervo, él los va a sacar, él los va a arrastrar, se va a acabar la alegría, el gozo, la bendición que deberían experimentar, no la van a experimentar porque ustedes no han sido fieles al pacto. Si vamos a Ezequiel, capítulo 39, ustedes no tienen que buscar estos pasajes, solamente para que los tengan de referencia. Ezequiel 39, 23 y 24 dice así: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Llegamos a este punto, estamos considerando esta historia donde un Israel está fuera de su tierra, esclavizado, alejado, porque en un momento de la historia Dios les aseguró, y ya estamos viendo ya lo que es la fidelidad de Dios, es un pacto con ellos, y Dios les dice: si ustedes no cumplen, ustedes van a ser sacados de aquí, y ustedes van a experimentar la lejanía, y ustedes van a experimentar lo que implica su rebelión. Y esto fue un ciclo constante en la historia de Israel, constantemente. Dios los liberaba, Dios los bendecía, pero ellos elegían pecar contra Dios, ofenderlo, y recibían el justo juicio por su pecado. Para Israel esto era un gran problema. Como cualquier exilio, los cubanos entendemos un poco lo que significa estar exiliado, porque el que no ha estado exiliado tiene un ser querido que lo está. Y nosotros sabemos que el exilio no es algo lindo, aunque es mejor, o la gente se va porque buscan algo mejor. Estar exiliado en realidad es algo que es triste. Nadie quiere estar fuera de su tierra, nadie quiere estar fuera de su lugar, nadie quiere experimentar esa realidad. Pero quiero que sepas que el exilio implica algo más profundo todavía que simplemente estar alejado de tu tierra, porque al fin y al cabo a todos nos acostumbramos. Y lo más probable es que después de algunos años de exilio usted no se acuerde ni de dónde usted salió, porque a todos uno se acostumbra, y si es mejor, más todavía. Pero hermanos, para Israel estar exiliado no era simplemente estar lejos de Israel. Implicaba la separación de Dios y la separación de las bendiciones de ese Dios. Las bendiciones de Dios sobre ellos dependían de una correcta relación con Dios. Estar en Dios, estar a cuenta con Dios, en el lugar que Dios había determinado para ellos, recibiendo y experimentando la bendición de Dios sobre ellos. Ellos no tenían nada de eso. Y en ese sentido, hermanos, el exilio es algo mucho más profundo. Algo que no solamente experimentó Israel, es algo que experimenta todo ser humano en este mundo. La separación de Dios. Cuando nosotros estudiamos Efesios, hay un pasaje cuando habla de nuestra realidad anterior, en Efesios 2:12, que dice así, vamos a leerlo desde el 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, hablándole a los gentiles, en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En un sentido espiritual, hermanos, estar exiliados, estar alejados de Dios, es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo Israel llegó al exilio? Por la desobediencia. ¿Cómo llegan los seres humanos hoy a estar exiliados de Dios? Por lo mismo. La primera desobediencia de nuestros padres, primero por la desobediencia de Adán y Eva, que fueron expulsados y fueron los primeros exiliados del jardín del Edén. Ellos fueron exiliados del lugar de Dios y de la bendición de Dios. Y toda su descendencia, entonces, ¿dónde nace? En el exilio. Todos los que venimos y todos los que hemos descendido de Adán y Eva, ¿dónde nacemos? En el exilio, separados y alejados de Dios.
Y en esa condición estamos. Y si tú estás hoy acá y tú no conoces a Cristo, yo quiero que sepas que tú estás exiliado todavía. Estás separado de las bendiciones de Dios. Estás separado de la vida eterna. Aunque tú no lo percibas y creas que todo, que el todo de la vida es esto, no es esto. O sea, estás separado de Dios. Estás viviendo el exilio. Por eso, siempre vas a experimentar una especie de vacío en tu corazón. Porque Dios nos creó con anhelos y deseos que Él solamente puede satisfacer. Y es imposible que exista un ser humano que pueda experimentar la satisfacción de esos deseos y de esos anhelos y esas necesidades sin estar en Cristo. Porque Dios las puso para eso, para Él solamente satisfacerlas. Pero si eres creyente, yo quiero que recuerdes, mi hermano, que éramos exiliados, aún teniendo las mejores condiciones de vida, fuimos exiliados sin Cristo. Vivíamos separados, vivíamos alejados. Y que eso es algo que nosotros no debemos olvidar jamás. Porque es algo que debe estar presente en nuestro corazón, porque es algo que cuando nosotros pensamos en ello debe llevarnos a alabar a Dios, debe llevarnos a agradecer, debe llevarnos a reconocer a un Dios que no nos dejó en la condición que nosotros estábamos. Así estaba Israel, así estábamos nosotros. Y así puede ser que estés tú hoy también en el exilio. Esta es la primera parte, o vamos a poner como la especie del trasfondo de esta historia para entender un poco el contexto. Cuando el libro de Esdras se escribe para mostrarnos cómo Dios a ese pueblo extraviado le cumple sus promesas. Y eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 1 ahora. Entonces, a profundidad y a detalle. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo Dios cumple sus promesas a su pueblo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo al menos en esta historia? Lo primero que nosotros podemos notar, mis hermanos, es que Dios cumple su promesa obrando en el corazón aún de la gente impía. Obrando en el corazón aún de personas impías. El texto comienza diciéndonos que en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová. El propósito, si usted quiere lo marque, lo que yo estoy seguro que en los capítulos 1 y 2, este versículo es el centro de este pasaje, para que se cumpla su palabra, pues él obró en el corazón de este rey. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Qué significa eso? Que movió su corazón, que obró en su corazón, que trató con él de una manera tal que lo movió a desear, a querer y a obrar en favor del pueblo de Dios en cumplimiento de su promesa. ¿Qué promesa específica estamos hablando acá? Jeremías 25, que lo leíamos ahorita, dice así el versículo 11. Yo ahorita, si usted notó, no leí completamente el 11 y dejé este pedacito con toda razón. Dice, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Desde mucho antes Dios dijo, ellos van a ser exiliados, pero van a durar 70 años sirviendo a ese rey. Después de 70 años, yo los voy a rescatar. Ha llegado el cumplimiento, han llegado los 70 años, y llegados los 70 años, pues Dios hace lo que Él mejor sabe hacer. Soberanamente, con toda la autoridad, llega este rey, obra en su corazón y echa a andar toda la maquinaria para regresar a su pueblo. Alguien podría decir, sí, yo entiendo eso, pastor, porque el problema es que Dios es omnisciente y Él mira en el futuro. Él hace mucho tiempo, cuando Jeremías dijo eso, Él miró en el futuro, que a los 70 años a este rey se le iba a ocurrir la buena idea, porque era un rey diferente, de decirle al pueblo, miren, yo he entendido que los voy a enviar a su pueblo para que ustedes adoren a su Dios y reconstruyan el templo. Algunos podrían pensar de esa manera. Esa teología tonta que existe hoy en día, y digo teología tonta porque es una teología que rebaja a nuestro Dios, que nos hace ver a un Dios débil, a un Dios dependiente del hombre, a un Dios que no decide nada, a un Dios que no hace nada, que solamente está observando. Vamos a ver qué va a hacer el hombre y yo voy a actuar y voy a tomar la decisión en base a lo que haga el hombre. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que cuando llegó el tiempo de cumplirse la palabra, Dios llegó y tocó el corazón de ese rey
y amablemente tocó su corazón y esperó que respondiera. ¿Dice eso? No. Lo despertó, lo movió, irrumpió en su corazón para que hiciera lo que Dios quería que hiciera. Hermanos, Dios no toca el corazón de nadie porque Él no necesita tocar corazones. El dueño de la casa no toca la puerta. El dueño de la casa abre la puerta porque Él tiene la llave. Yo no sé usted, pero en mi casa yo abro la puerta. Salvo cuando se me olvida la llave. Pero cuando me acuerdo, yo abro la puerta. El que no es de la casa toca. Hermanos, Dios no toca corazones. Dios abre la puerta y entra y obra en el corazón de quien sea. ¿Por qué Él es el dueño de los corazones? Él no toca corazones, hermano. Él es el dueño de los corazones. Por eso tú puedes confiar en que sus promesas siempre se van a cumplir, porque ¿quién le va a decir a él que no? Y Él puede decir con toda la precisión, en 70 años lo saco de ahí. Y en 70 años voy y lo rescato. El corazón de Ciro fue despertado. ¿Cómo ocurrió? Noten que Ciro dice, Jehová, el Dios de los cielos, versículo 2, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Me ha mandado. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Acaso una visión? ¿Acaso algún profeta le habló? Les voy a dar un dato histórico. Según Josefo, esto es historia, no sabemos si es real, pero dice Josefo que Daniel le abrió al profeta Isaías, llevó a Ciro y le leyó el profeta Isaías, y le voy a leer exactamente dónde dice Josefo que Daniel le leyó el profeta Isaías. Isaías 44, versículo 28. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. ¿Ustedes oyeron eso? Ciro va a hacer lo que yo quiero y Jerusalén va a ser edificada y el templo va a ser fundado. Pastor, un momento, porque viene Esdras y después Isaías está por allá. Eso es en tu Biblia. Pero en el orden cronológico, Isaías se escribió alrededor de 200 años antes. O sea que 200 años antes, Dios a través de Isaías dijo, Ciro va a sacar a mi pueblo, va a ser usado, va a ser mi siervo para que la casa de Dios sea edificada, para que Jerusalén sea restablecida, para que el templo sea reconstruido. Hermano, eso es grandioso. ¿Tú te imaginas eso? Obviamente, yo lo creo así. Ciro tenía propósitos egoístas al hacer esto. Como un rey pagano, es obvio que lo que él estaba interesado era, voy a liberar a este pueblo, porque ellos van a orar a su Dios, ellos van a pedir bendición para mí, para mi vida, para mi reino. ¿Y qué? ¿Y qué nos importa a nosotros si él tenía motivos egoístas? ¿Y qué le importa a Dios los motivos de la gente? Dios usa aún los motivos egoístas e impíos de la gente para llevar a cabo su propósito. Él usó a un faraón egoísta, testarudo, para sacar a su pueblo de Egipto, y movió su corazón y lo puso como él quería, lo apretó cuando quiso, lo endureció cuando quiso, lo soltó cuando quiso, para que se cumplieran sus propósitos. Pero mira un poco la historia. Dios usó a un pueblo rebelde, a sacerdotes, a líderes religiosos impíos, a un rey cobarde, a un discípulo más cobarde todavía, avaricioso, para llevar a Cristo a la cruz, para morir por pecados de su pueblo, para sacarnos del verdadero exilio. Y Dios usó todas esas cosas. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios hoy no puede obrar y no puede despertar el corazón de quien Él quiera para hacer lo que Él quiera? Y con los motivos que tengan, eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa una sola cosa, es que Dios es soberano. Y reconocer, entender que Dios es soberano es comprender que Él está por encima de todas las aspiraciones humanas, todos los deseos humanos, todos los planes y las estratagemas de los hombres para llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:2, que oremos por los líderes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos como quieta y reposadamente. ¿Queremos nosotros vivir quieta y reposadamente?
acudamos a aquel que puede tomar el corazón de esa gente y moverlo a donde Él quiera. Pero nosotros no oramos por eso. Nosotros no oramos por esas cosas. Nosotros pensamos que lo mejor es que se vayan. Que lo mejor es vivir en otro país. Que lo mejor es un cambio de gobierno. Y desde el punto de vista humano, hay muchas cosas que serían mejores. Pero yo no te pregunto a ti qué es lo mejor desde el punto de vista humano. Yo te pregunto a ti qué es lo mejor desde el punto de vista de Dios. A nosotros nos tiene que interesar lo que diga Dios. Y lo que dice Dios es, ora por ellos, para que Dios haga la obra en ellos y tú vivas quieta y reposadamente. Eso no es lo que nosotros queremos, vivir quieta y reposadamente. Dios nos ha dicho lo que nosotros tenemos que hacer. Lo otro es confiar en Él, porque Él va a obrar de acuerdo a su voluntad. Nunca dudes del poder de Dios y nunca dudes del alcance que tiene ese poder. Pero recuerda siempre, para cumplir sus propósitos, no los tuyos. No, yo voy a orar con fervor al Señor para que Él me cumpla tal cosa y voy a tener fe suficiente para que Él me responda. Él te va a responder si está de acuerdo con su propósito y si no, no lo va a hacer. Nosotros estamos en un pasaje, en una historia donde Dios está obrando y moviendo toda la maquinaria y levantando y despertando personas, pero para cumplir su palabra, porque su compromiso es con lo que Él promete, no con lo que tú prometas, no con lo que tú quieras, es con lo que Él quiere, en favor de su pueblo. Así que yo lo que sí te puedo asegurar es que nosotros, el pueblo de Dios, no dejaremos ver pasar ninguna de las promesas de Dios sin que sean cumplidas. Así que esa puede ser nuestra esperanza hoy. Nosotros podemos estar tranquilos en esa realidad. Dios lo ha hecho, Dios lo seguirá haciendo. Ahora, Dios no solo movió el corazón de este hombre, también movió el corazón de su pueblo, de lo que él tenía allí. Uno pensará, bueno, pero si ya el rey los manda a salir, ya el rey hace un decreto donde invita a todos a que se vayan, donde además de eso invita a la gente o demanda de la gente, de sus vecinos, que le den oro, plata, que los ayuden para que ellos puedan reedificar. No era como que muy necesario despertar entonces al pueblo. ¿Para qué? Si ellos estarían gozosos de regresar. Una de las realidades del exilio es que el exilio termina convirtiéndose en nuestra vida y en nuestra comodidad. Si Dios nos despierta a su pueblo, y lo dice ahí en el versículo 5, que despertó, que subieron todo lo que Dios despertó para que subieran. Si Dios no despierta a los suyos no quieren salir del exilio. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez tú quisiste salir de tu condición? ¿Alguna vez antes de conocer a Cristo tú querías salir de la vida que tenías? Tú mirabas y decías, ay, qué maravilloso es Dios, es grandioso, yo quisiera adorarlo. No quisiera ser cristiano, eso lo puede decir cualquiera, porque cualquiera puede ver la vida de un cristiano y decir, yo quiero ser como esa gente. Y tener la tranquilidad que veo en esa gente y cómo se comporta. Yo quiero eso también. Yo no estoy preguntando eso, estoy preguntando que una vez dijiste, que soy un hombre pecador y lo entiendo y he ofendido a Dios y yo quisiera ir a ese Dios y buscarle y adorarle y experimentar la bendición de ser un hijo de Dios. No. Eso ocurrió cuando Dios hizo lo mismo que hizo con Israel aquí, cuando despertó tu corazón. Cuando llegó a tu vida, cuando te confrontó, cuando te sacó de la condición en la que tú estabas. Lo mismo hizo Dios con su pueblo, lo mismo ha hecho Dios en el presente. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y él dijo, hay otras ovejas antes de ascender, hay otras ovejas que voy a buscar. Y si tú hayas creído es porque tú eres una de esas ovejas que él vino a buscar y que en su tiempo él hizo escuchar su voz. Y tú escuchaste y tú estás aquí hoy. Dios movió a Ciro, Dios mueve a los paganos, Dios mueve a los impíos, pero Dios mueve a su pueblo también para llevar a cabo sus propósitos, para sacarlo de su condición, para entender que ese no es su lugar. ¿Cuál es el lugar que Dios tiene para ti? Y una de las cosas que a mí me asombra cuando yo leo estas cosas es cómo hay creyentes hoy que pueden molestarse cuando alguien les diga que Dios no le pide permiso a nadie, que Dios tocó nuestro corazón y trajo a Cristo y se molestan con eso. Es que no habría manera de estar aquí. Es que no puedo concebir un Dios que me deje en mi pecado, en mi inmundicia y no en mi corazón para sacarme de ahí.
Si tú no crees que Dios tiene ese poder, pues no ores. Pero créeme, aquellos a los que Dios no despierte no van a venir a sus pies jamás. Jamás van a venir a sus pies. Esa es la obra de Dios. Ese es el poder de Dios. Y yo alabo a Dios por eso. Yo no sé si tú le das gracias, pero yo le doy gracias a Dios porque yo entiendo que de otra manera yo estaría todavía en el mundo. En mi pecado, en mi vida, que para mí era la mejor. Para mí, esa era la mejor. Hasta un día. Hasta un día en que Dios, pues, obró en mi corazón. Como también obró en ellos, como también obró en el tuyo. A partir de acá y todo el resto del capítulo, Dios nos muestra todo el movimiento de personas que regresaron. Un listado bastante largo. Y tú te preguntas, ¿para qué está eso aquí? Hay muchas ideas que podemos sacar o enseñanzas, digamos, un poco más secundarias. Tú puedes pensar quizás que además del trato que Dios tiene con su pueblo, Dios tiene un trato personal con las personas. Hay personas puestas por nombre, Dios se interesa de manera personal, pero el punto aquí o la razón por la que esto está escrito no es solamente para que tú mires y digas, ay, qué bueno, Dios tiene un trato personal con cada cual y lo veo y lo aprendo de ahí. No es por eso, hermano. Cuando el libro de Esdras fue escrito, ya la audiencia, los que recibieron el libro, ya estaban asentados ya. Fue una generación posterior, fue un tiempo posterior donde ellos reciben la historia de cómo Dios obró, cómo Dios los llevó ahí. Y este registro de personas funciona como una especie de registro genealógico para que las personas pudieran leer y decir, yo estoy ahí, yo soy de ese pueblo, yo pertenezco a esa nación, yo soy alguien bendecido con las promesas que Dios le hizo a Abraham, yo pertenezco a esa nación. Eso era un registro para que la gente pudiera mirar y decir, ¿estoy o no estoy? ¿Soy o no soy? Y eso me crea un problema ahora porque tú dices ahora, y bueno, ¿y cómo sabemos nosotros si somos o no somos? Porque nosotros nada más necesitamos un nombre y es Jesús. Tú y yo necesitamos un solo nombre. Cristo es aquel quien cumple las promesas de Abraham. Cristo es la simiente de Abraham en el que son benditas todas las naciones. Lo único que tú tienes que saber, porque parece tonto, pero hay gente buscando sus nombres judíos, a ver si pertenecen. Y el único nombre, el único judío del que tú tienes que ser familia, es de Jesús. Tú lo único que tienes que asegurarte que hayas creído en Jesús. Si tú has creído en Jesús, todas las promesas de Dios son para ti. Y tú puedes tener la misma confianza, la misma seguridad de que todas las promesas de Dios son para ti. Toda esta última parte está para recordarnos, está de alguna manera para mostrarnos primero la fidelidad de Dios. Fueron gente reales, gente que salieron, gente que fueron de todas las áreas de la sociedad. Ahí hay personas comunes, ahí hay levitas, hay cantores, hay porteros, hay sirvientes del templo. Ellos no iban solamente a ese lugar a poblar una tierra, ellos iban a restaurar toda su oración, a restaurar el templo, a poner el altar, a entregarse a Dios, a vivir para Dios. Y si algo quieres sacar, alguna enseñanza quieres sacar de eso, entiende que Dios te sacó. ¿Para qué? Como decía la semana pasada, como en resumen de todo eso, ¿para qué nos liberó? Para Él, para adorarle, para servirle. Y la pregunta es, ¿estás sirviendo y adorando a tu Dios? ¿Estás entregado a Él? ¿Estás viviendo para Él? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer nosotros esta mañana. Hermano, quiero terminar diciéndote algo. Si bien vivimos en un mundo de promesas rotas, vivimos en un mundo donde los que gobiernan, los que lideran, los que deciden el fin o el movimiento de este mundo no son los hombres de Dios. Cuando te sientas desanimado y desalentado pensando en que quizás pueda haber una circunstancia o una persona que pueda estropear, que pueda quebrar los propósitos de Dios para tu vida, recuerda el Dios en que tú has creído. Recuerda que tu Padre es un Padre al que tú siempre podrás mirar y nunca podrás decir, Padre, tú lo prometiste. Al contrario, cuando mires a Dios siempre tendrás que decir, tú siempre eres fiel, Padre. Tú siempre eres fiel. Hay promesas que quedan sin cumplir todavía. Todavía esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todavía en un sentido no hemos experimentado la liberación del exilio en toda su plenitud. Hemos sido liberados del pecado,
pero no hemos sido liberados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Así que hoy nosotros estamos de alguna manera anhelando y esperando que llegue el momento en que Dios definitivamente dé cumplimiento total, completo y definitivo a todas sus promesas. Y en vista de todo esto, yo espero que para ti sea claro que Dios lo va a cumplir.